Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy estaremos hablando sobre la tabla periódica, los elementos que conforman la tabla periódica, la forma más sencilla, cómo aprenderse los nombres y los símbolos de los elementos que conforman la famosa tabla periódica. Anteriormente aprendimos que los elementos son las sustancias de las que está hecha la materia. Eso lo vimos en el video que habla sobre la materia, que lo pueden buscar y ver en este mismo canal. Muchos de los elementos recibieron nombres de planetas, figuras mitológicas, minerales, colores, ubicaciones geográficas, personas famosas. Por ejemplo, el nombre del elemento uranio viene del planeta Urano. El titanio de Titanes, sobre la mitología griega. El cloro viene de cloros, que significa amarillo verdoso en griego. El yodo de ioides, que significa violeta en griego. El magnesio viene de la magnesia, que es un mineral. El californio, pues de California, estado de California, algún químico orgulloso del lugar donde nació, así le puso. Y el curio, pues viene de Marie y Pierre Curie, dos científicos extraordinarios. Marie Curie, como ya habíamos visto en la historia de la química, la mayor científica mujer de la historia para mí, la primera en ganar 2 premios Nobel, uno en química y uno en física. Entonces, al nombre de ellas, este nombrecito, el curio. Los símbolos. Muchas veces los símbolos químicos de los elementos se escriben con la letra con el que empieza el nombre. Esto no es siempre 100% una verdad, porque siempre es así. Porque ocurre que también hay otros elementos que empiezan con esa misma letra y pues no, su símbolo químico no va a ser el carbono. No va a ser la misma letra. Entonces les pongo como primer ejemplo el carbono y el cobalto. Ambos empiezan con C, pero su símbolo químico no es C para los dos. Para el carbono es C mayúscula, pero para el cobalto se le agrega una segunda letra. Esta segunda letra siempre va en minúscula. Siempre va en minúscula. Y ven que su símbolo químico es CO. Para el azufre, también otra característica es que los nombres de esos elementos tienen que ver con su nombre en latín. El azufre lo llamamos así en nuestro idioma, el castellano, pero su símbolo químico viene de su nombre en latín, que es sulfurum. Por ende, ustedes ven que su símbolo químico es una S mayúscula. Y para no confundir el silicio con una S mayúscula, se les pone I minúscula. Sí. Nitrógeno, N mayúscula, neón, N mayúscula, N minúscula. Ambos empiezan con N. Y esta es la diferencia, ¿no? Yodo I, níquel, N, I. Entonces, siempre la segunda letra va en minúscula. Entonces, nada más le queda repasar esa tabla periódica e ir aprendiéndose poco a poco los nombres de los elementos y sus símbolos químicos. O sea, aunque la mayoría de los símbolos usan letras de nombres actuales, en algunos casos derivan de su antiguo nombre en latín o griego, como les había dicho anteriormente. Por ejemplo, el Na, el símbolo para el sodio, viene de la palabra latina natrium. El símbolo para el hierro, Fe, se deriva del nombre latino ferrum. Aprender sus nombres y símbolos te ayudará a aprender su química. Tenemos unos ejemplos. ¿Cuáles son los símbolos químicos para los siguientes elementos? Para el carbono, C mayúscula. Para el nitrógeno, N mayúscula. Para el cloro, Cl. No puede hacer C solamente porque ya la C estaba ocupada en el carbono. Para el cobre, Cu minúscula. ¿Cuáles son los símbolos químicos para los elementos silicio, azufre y plata?
silicio S I minúscula, azufre S mayúscula, plata también ocurre como esto que viene del latín argentum, por ende su símbolo químico es Ag. Para el oro también viene del latín, que es aurum, y su símbolo químico es Au. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se ven algunos de los elementos químicos, el cobre, carbono, aluminio, azufre, ese polvo amarillo que venden muy comúnmente en algunas ciudades, que lo relacionan con, no sé, magia y unas otras cosas raras que para los científicos son muy difíciles de creer. Entonces, así más o menos se ven algunos de los elementos que aparecen en la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Conforme se fueron descubriendo más y más elementos, fue necesario organizarlos con algún tipo de sistema de clasificación. Hacia finales del siglo XIX, los científicos reconocieron que ciertos elementos se parecían y comportaban en forma muy parecida. Y en 1872, un químico ruso, Dmitri Mendeleev, ordenó los 60 elementos conocidos en esa época, en grupos con propiedades similares, y los colocó en orden de masa atómica creciente. En la actualidad, este ordenamiento de más de 110 elementos se le conoce como TARAN, la famosa tabla periódica. La tabla periódica está dividida en grupos y periodos. Cada hilera horizontal, vamos a ver si tengo la tabla por aquí, cada periodo horizontal, o sea, así, 3, 4, todo esto en forma horizontal se le llama periodo. El periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6. 7 periodos. Y los grupos se le llama a las líneas en forma vertical. La horizontal periodo y la vertical grupos. El grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Grupo 13 o 3A, grupo 4, 14 o 4A, 15, 16, 17, 18. O 5, 6, 7 y 8A. Grupos, recuerden, grupos, los verticales y los horizontales se les llama periodos. Por ejemplo, el primer periodo contiene solo a los elementos hidrógeno y helio. Como lo pueden ver, el primer periodo solamente el hidrógeno y el helio. El segundo tiene 8 elementos: litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. El segundo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y así sucesivamente. El quinto tiene todos estos elementos, el sexto todos estos elementos, el séptimo todos esos elementos. Cuando vamos a grupos, hay grupos que tienen nombres especiales. Por ejemplo, el grupo 1 de la tabla periódica, este grupito que está aquí, se le llama los metales alcalinos. Todo lo que es el grupo 1 o 1A. Mientras conformado por el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Los elementos de este grupo son metales suaves y brillantes, que son buenos conductores de calor y electricidad, tienen puntos de fusión relativamente bajos. Los metales alcalinos reaccionan vigorosamente con el agua y forman productos blancos cuando se combinan con el oxígeno. Entonces también tenemos dentro de los grupos
al grupo 2 de la tabla periódica, que se llaman los alcalino-térreos, formados por el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Se llaman metales alcalino-térreos. También son metales brillantes como el del grupo A, 1A, pero no son tan reactivos a los halógenos. Se encuentran en el lado derecho de la tabla periódica en el grupo 7A, los halógenos. Este grupito que está aquí, formado por el flúor, cloro, bromo, yodo y astato, se le llama los halógenos. Los halógenos, en especial el flúor y el cloro, son enormemente reactivos y forman compuestos con la mayoría de los elementos. Otro grupo especial son el grupo 8, o los gases nobles, formados por el helio, neón, argón, critón, xenón y radón. ¿Por qué se le llama grupos de los gases nobles? Pues porque son elementos que no reaccionan con ningún otro elemento para formar compuestos. Ellos ya gozan de una cierta estabilidad o de un octeto electrónico que pueden ver o conocer más de él si quieren saber en el video de enlace químico. La forma como todos los elementos quieren tener estabilidad formando un octeto. Sí, como ya ellos tienen 8 electrones en su última capa de valencia, su última capa energética, no reaccionan con nada. Por eso se le llama gases nobles. Ustedes han visto que a la nobleza de los países de Europa se le dice los nobles, pues porque no se mezclan con la plebe o con los demás, solamente entre ellos. Esta es una analogía un poco parecida por el cual se le llama gases nobles a este grupo 8 de la tabla periódica. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, establece si cada conjunto representa elementos en un grupo, un periodo o ninguno. Vamos a ver, flúor, cloro, bromo, yodo. Estos ambos están en el grupo 7, pertenecen al grupo 7 de la tabla periódica o a los halógenos. Sodio, aluminio y fósforo. Vamos a ver dónde está el sodio, aluminio y fósforo. Sodio está aquí, aluminio está aquí y fósforo está aquí. ¿Qué hay de parecido? Todos pertenecen al grupo, perdón, al periodo 3. Todos pertenecen al periodo 3. Vamos a ver potasio, aluminio y oxígeno. Potasio, aluminio y oxígeno. No están ni en el mismo grupo ni están en el mismo periodo. Así que ellos no pertenecen ni al mismo grupo ni al mismo periodo. Vamos a ver este otro ejemplito de acá. Dice, proporciona el periodo y grupo de cada uno de los siguientes elementos e identifícalos como elementos representativos o de transición. Bien, antes de entrar en lo que es representativo o en transición, volvemos aquí. A ver, ¿a qué se le llama elementos representativos o de transición? Los elementos representativos son los elementos del grupo 1 y 2 y todo este bloque que está aquí. Estos son los elementos representativos. Todo este bloque que está aquí que les estoy señalando, perteneciendo al grupo del 3 al 18 y el 1 y el 2. Y los elementos de transición son los que se encuentran en esta área celeste que está aquí. Celeste o gris. Estos son los elementos de transición. Representativos y de transición. Bien, el yodo. El yodo está en el grupo 7, está en el periodo 5 y es un elemento representativo. El manganeso está en el periodo 4, grupo 7b, es un elemento de transición. El bario está en el periodo 6, grupo 2, un elemento representativo. Y por último, el oro está en el periodo 6, grupo 11, y es un elemento de transición. Vamos a ver dónde está el oro. Aquí, grupo 11, periodo 6,
y es un elemento de transición. Aquí lo pueden ver. Transición, y los representativos son estos y estos. Ahora, la tabla periódica también tiene un tercer grupo, que son los de transición interna. ¿Dónde están ese grupo de elementos que se le llama de transición interna? Acá abajo. Los de arriba se llaman los lantánidos y los de abajo se llaman los actínidos. Representativo, repetimos nuevamente, representativo, estos dos con este bloque de acá. De transición, este bloque de aquí en medio, y este de transición interna. Transición interna, lantánido y actínido. También hay tres grandes grupos en los que se pueden catalogar los elementos de la tabla periódica. Estos son los metales, los no metales y los metaloides. Vamos a ver un esquema de dónde están. Los metales son todos los que son amarillos, incluyendo el hidrógeno. Todo esto se les considera, perdón, no metales. Todos los que son amarillos son los no metales. Aquí hay algunas características de los metales, de los no metales y de los metaloides. Este grupito verde que baja como en forma de escalera son los metaloides. ¿Por qué metaloides? Porque algunos tienen características de los metales, pero también tienen algunas características de los no metales. Ni no metales ni metales. Entonces se le llama metaloides. Y los metales son todos los celestes, todo este grupo para acá. Entonces se le puede pedir que usted enumere ejemplos de elementos metálicos, de elementos no metálicos y de elementos metaloides. Y usted sabe dónde se ubican. Bien, aquí también hay una breve teoría que dice todos los elementos que conforman los metales, los no metales y los metaloides. Cuando vayamos a ver el tema del átomo, entonces podremos diferenciar el tema de los bloques. Pues que sin adelantarnos, el bloque S corresponde a estos dos, el bloque P a este bloque, el bloque D a este y el bloque F a los elementos de transición interna que están abajo, lactánidos y actínidos. Eso lo vamos a ver cuando entremos en el tema del átomo. Entonces, esta es la manera de aprenderse fácilmente los elementos de la tabla periódica. Usted se los quiere aprender fácilmente, pues le voy a dar un truco, porque necesita ir aprendiéndose. Lo primero que debe hacer es aprenderse los dos grupos o bloques más importantes, los del bloque S y los del bloque P, o sea, los elementos representativos. Apréndase los elementos del grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, censo, francio. Los del grupo 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Los del grupo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así va a ir aprendiéndose los elementos de una manera más fácil. Usted sabe que los halógenos son flúor, cloro, bromo, yodo y hasta. Esa es la mejor manera en la que usted puede aprenderse los elementos de la tabla periódica. Entonces, hasta aquí llega la segunda clase de este tema. Espero que les sirva, que les ayude. Si tienen algún inconveniente, les pueden escribirme, dejar en los comentarios si necesitan algo extra más. Así que nos vemos en una próxima clase.